Abrebrecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abrebrecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes, oyentas de esto que, como todas las semanas, se llama Abrebrecha Venezuela? Un gusto estar otra vez con ustedes y sobre todo recordarles que estamos atentos a los mensajes que nos envían, las sugerencias y sobre todo también la posibilidad de abrir nuevos temas que tengan que ver con nuestra América y también con lo que significa la denuncia de lo que el imperialismo está haciendo. Saludamos también a nuestro productor Eduardo Medina Guevara y también a nuestra querida presidenta de Radio del Sur, Nieves Valdés. Y vamos a comenzar con lo que ocurrió esta semana en Argentina, porque es muy importante a la hora de, nos dicen, por ejemplo, bueno, pero América Latina está realmente inmovilizada frente al avance de la derecha. Y esto no es cierto. Que los medios hegemónicos no retraten las verdaderas situaciones que ocurren no significa que realmente todo esté paralizado. Y la prueba fundamental ha sido la movilización impresionante de todos los hombres y mujeres de la Argentina que se sienten avasallados por el gobierno de Javier Milei y sobre todo en lo que significa el aplastamiento de la educación pública, el tratar de que la gente siga siendo totalmente ignorante para que ellos puedan gobernar mejor y saquearnos mejor. Esta movilización que ocurrió en Buenos Aires, pero también que repercutió en todo el país, juntó alrededor de 2 millones de personas. Esto no es poco a la hora de decir que para enfrentar a un Estado opresor, un Estado que recorta permanentemente conquistas y que además utiliza la represión para atemorizar y hacer recordarle a los argentinos y argentinas que tienen buena memoria que en nuestro país desaparecieron y fueron asesinados 30.000 jóvenes luchadores, luchadoras, que por todas las vías necesarias pelearon contra la dictadura, pero también pelearon para que no existan este tipo de democracias. Porque esto es lo importante. Cuando se nos dice que estamos en una democracia y se considera al gobierno argentino o al gobierno de Noboa o al gobierno de Santiago Peña en Paraguay, que son democracias, realmente sentimos como una burla. Estas son dictaduras institucionales que son generadas por precisamente la falta de conciencia de muchos sectores de la población que en algún momento, engañados y también con el hartazgo de fracaso tras fracaso de los gobiernos que se dicen democráticos, optan por estas salidas por derecha. Hubo un tiempo que estas salidas se daban por izquierda y parece que eso no hay que recordarlo. Pero cuando un pueblo se siente ultrajado y ve que sus hijos o nietos o hermanos ya no van a poder ir a la escuela pública, que ya no van a poder ir a la universidad, como pasa en los gobiernos que a pesar de estar atacados y bloqueados como Cuba o Venezuela, hay algo que nadie puede ocultar, que la educación, la salud, la vivienda se cuidan y que son 3 instituciones y 3 derechos humanos que tiene cualquier población del mundo. Esto que está ocurriendo en nuestros países es precisamente un pensamiento que está en las antípodas.
¿Por qué salieron estos compañeros y compañeras a movilizarse? Precisamente para lograr que el gobierno de Milei, que todos los días utiliza dinero, fondos reservados, para pagarle grandes mansiones a sus ministros, para pagar viajes privados, como ocurre con el jefe de gabinete, Jorge Adorni de Argentina, que todos los días aparece un cheque falso, un cheque en blanco, un cheque para viajes con su novia, con su mujer, con su amante. Bueno, mientras la universidad y la educación pública están por el piso, la gente dice hasta aquí llegamos. Y por eso salió a la calle. Ahora, el gobierno sigue sin dar respuestas. Los gobiernos, frente a este tipo de movilizaciones que no son confrontativas, esto es un tema, porque si 7,5 millones o 2 millones salen a la calle e incendian todo, el mundo estaría mirando a Argentina. Hoy 2 millones de personas pasan desapercibidas, no solo porque los medios no lo cuentan, sino porque no hay confrontación. Hay desfile, hay movilización, hay protesta, hay hermosas pancartas, pero no hay confrontación. ¿Cuándo hay confrontación? Por ejemplo, cuando el movimiento obrero, cuando la clase trabajadora sale a reclamar por lo suyo y si no se lo dan, toma la fábrica, toma la empresa, le muestra al capital, a los empresarios, que si no conciliamos con el discurso de los empresarios que dicen hay que conciliar y reconciliarse unos con otros, bueno, no hay tutía, ahí hay enfrentamiento. Y eso es lo que no aguanta el establishment, el sistema. Por eso que en este sentido es muy importante que haya 2 millones de personas en la calle, pero también es muy importante que el gobierno sienta que no solamente hay hartazgo, sino que también hay un pueblo dispuesto a arrebatarle el gobierno y a tomar el poder. Porque acá la lucha fundamental, que no se da por ahora, pero que sí se dio en Cuba, que sí se dio en Venezuela, que se dio, que se da en Corea del Norte, que se da en los lugares donde hay revoluciones en serio, es la toma del poder. Mientras tengamos gobiernos que se dicen democráticos y que no tienen el asedio y el respirarles en la nuca del pueblo que está harto de sus depredaciones y sobre todo de esa burla que hay contra la población, no van a cambiar las cosas. Y esto lo estamos viendo día a día en Latinoamérica. Por eso, cada 4 años nos engañan de que otra vez hay que pasar por las urnas. Ellos arman todo el aparato para ganar. Ahí está el caso de Perú. Ahí está el caso de Perú, más evidente que el caso de Perú. Se ha hecho todo lo posible para ir a una elección democrática, entre comillas. Hay un candidato, Roberto Sánchez, de la izquierda, tampoco no es la izquierda revolucionaria, no se crean que Roberto Sánchez va a expropiar los medios de producción, no, es un candidato de la izquierda suave y no lo dejan entrar. No solamente hay un resultado que no llega nunca para saber quién es el segundo en el balotaje, sino que además ya están amenazándolo que lo van a meter preso como a Pedro Castillo. Entonces, estas son las democracias que nosotros no queremos para nuestros pueblos y que hay que trabajar desde abajo para que no se repita mes a mes, año a año, la misma mentira. No hay posibilidad dentro de estas democracias burguesas de cambiar las cosas con profundidad y esto lo está demostrando todo nuestro continente y ahí está Europa en el mismo camino. Y esta es la situación que estamos viendo hoy, Geraldina, y que nos preocupa porque van pasando los años y estamos siempre en el mismo atolladero. ¿Cómo salir de este planteo que se dice democrático y que en realidad sirve para oprimir más a nuestra gente? Sí, Carlos, comparto lo que tú estás diciendo y bueno, aprovecho yo también para saludarlas a los oyentes y nuestro
nuestra presidenta, Enie Valdés, y también nuestro productor, Eduardo Medina Guevara. Yo agregaría algo más desde el punto de vista de Europa, en lo específico de Italia, es decir, países donde ha habido una larga y lucha de clase, también de guerrilla, y donde se ha licenciado un esquema global que vemos también en los países del sur, donde los mecanismos ideológicos de control son menos sofisticados, porque la lucha de clase, a pesar que los medios intentan esconderla, pero se ve. Aquí en Italia, en Europa, se ha elevado el umbral, antes de todo, de acceso, de una posibilidad por una alternativa, como en Perú, soft, ¿no? Una alternativa, porque aquí estamos bajo la bota de las grandes instituciones internacionales, ¿no? La Europa, la Unión Europea de los banqueros y todo eso, se hizo imposible por una fuerza de izquierda light de tener acceso a las elecciones, porque te han cambiado las leyes electorales, te han puesto un umbral tan elevado que como tú no tienes acceso a los medios de comunicación, porque hay como cuota, ¿no? Tú puedes tener acceso a los medios públicos, a los medios de comunicación, digamos, ordinario, según el porcentaje que tú tengas de voto. Pero si tú no puedes tener acceso a las elecciones porque nunca es un gato, pobre gato que se muerde la cola, ¿no? De un lado hay eso, que hasta a nivel electoral te pone todo tipo de trampa, lo que se llama lawfare, cuando llegan una fuerza desde la base, como vemos en Francia, a tener un porcentaje de, digamos, de conciencia obrera, de fuerza obrera, no te permiten un acceso a la gestión demócrata de su maravillosa democracia que quiere exportar con bomba, con sanciones y todo eso a los países del sur e imponerla con planes de ajuste estructurales, como se está viendo en Argentina, no solamente. Esto se hizo posible con un conjunto de leyes que se hicieron filosofía de gobierno y que, por ejemplo, en Perú, para nosotros, en Italia, en Europa, es la legislación de la emergencia, de urgencia, la lógica securitaria, ¿no? Pero en Perú, el derecho penal del enemigo. Es decir, además de la clausura de los espacios de acceso a la vida supuestamente democrática, hay un chantaje de los medios, de la guerra, que hoy es guerra también, de la guerra mediática de cuarta y quinta generación, que es también guerra cognitiva, que toda vez que hay alguien que está un poquitito fuera de los aparatos de gestión clásico de la oligarquía, como el maestro Castillo en Perú, pero también aquí, en Italia empieza a decir: cuidado, vuelven los años 70, es decir, que ha habido una diabolización, una judicialización de la resistencia que impide este enfrentamiento necesario de clase, el choque de intereses en las manifestaciones, porque hoy nosotros, bueno, yo, como se sabe, vengo de las generaciones, pertenecía a los más de 5.000 presos y presas políticas con condena y torturado y todo eso, pero hoy éramos una generación en el anterior de un ciclo de lucha, que era el siglo de la revolución también, del siglo pasado, pero hoy por hoy, un jóvenes que ni siquiera conoce lo que pasó en los años 70 porque no había nacido, pero sobre todo porque le han cortado la memoria histórica, en proporción toma un riesgo más fuerte en términos de condena. Por eso ellos con esta estrategia de terror
que es también la contrainsurgencia preventiva, ¿no? La estrategia de contrainsurgencia preventiva le dice, cuidado, porque mira lo que pasó a Venezuela, mira lo que pasó a Castillo, mira lo que pasó, que pasó en los años 70, porque tú eres un terrorista. Y además, con un conjunto, con esta estrategia multidimensional, los jóvenes que protestan por Palestina, los jóvenes obreros que no tienen, que son precarios y todo, le dan no solamente condena, pero no le dan condena política, le dan condena como si fueran delincuentes comunes. Entonces, devastación y saqueo o algo así. Entonces, en su familia, en su entorno, ellos no son héroes, son devastadores. No sé si me explico. O sea, no han también sacado la dignidad. Intentan sacar la dignidad de los que luchan con un enfrentamiento de clase. Solamente los que lloran, los que se arrodillan, que están de acuerdo de poner el conflicto en una, digamos, en un cerco bien definido, ¿no? Domesticado, ellos sí pueden tener alguna vez acceso. Los palestinos, cuando luchan, son terroristas, si no, tiene que ser domesticado. Otra cosa, reconocer que por favor se le entrega migaja. Esto es el desplazamiento del concepto de lucha de clase en víctima y victimario. Si tú no eres víctima, y la víctima por definición sabemos que es régimen sionista, tú no puedes. Ese tema es importante porque se ha impuesto una lógica de los hechos cumplidos que hemos visto antes de todo con el régimen sionista, porque por supuesto con esos chantajes, si tú haces confrontación de terrorista, si tú no haces nada, por supuesto, tú dejas que te ocupen, porque la ley no sirve. Eso es el tema principal, como tú estabas diciendo, que hoy al imperialismo le ha caído la máscara y se ve que toda la norma que habían puesto en la mesa el siglo pasado, cuando había la Unión Soviética, una búsqueda de equilibrio sin negar el enfrentamiento de clase, ya no existe. El genocidio en Palestina, las sanciones la pone a un gobierno que no le gusta, porque son exactamente los gobiernos que defienden los derechos básicos. Lo que pasó con Venezuela es gigantesco, donde se ha visto algo así. Estaba leyendo noticias de la oposición de extrema derecha que a propósito de la educación dice: claro, es toda culpa del hecho que el gobierno bolivariano hizo demasiadas universidades que no hay recursos del Estado. Imagínate, ellos justifican exactamente con un discurso que es hegemónico, desafortunadamente, ¿no? Con esto cambio de perspectiva, que de un lado nunca hablan de la misma medida coercitiva unilateral e ilegales que ellos piden y que reciben, que se le pone de verdad, que impiden los recursos del Estado, pero en el mismo tiempo reivindica el derecho para poco, que es lo que se ha impuesto en Europa, que se está imponiendo en Argentina. Digamos que el cortocircuito es exactamente lo que tú estabas poniendo, que tenemos que asumir de nuevo el riesgo muy fuerte que se necesita por el sacrificio colectivo. No hay nada no hay un discurso liviano, porque no nos lo permite. También cuando hablamos de negociaciones, ¿no? Que es un tema complicado, yo no me permito de entregar lecciones, pero desde el punto de vista revolucionario, sí, aquí, en este país, en Italia y todo eso, bueno, ellos responden con una arrogancia más. Venezuela tiene que ser el estado número 51. Dice, ¿cuándo lo dice Trump? Lo dice cuando la presidenta encargada está mostrando fuerza tranquila en La Haya sobre la cuestión del Esequibo.
muestra el derecho que tiene Venezuela, lo muestra en la manera más completa, elegante y tranquila. ¿Y cómo responde el imperialismo? Diciendo, no, eso no puede ser, tú no tienes derecho, tú vas a ser el Estado número 51. Claro que no, Venezuela no puede responder sola, tendremos que responder a nivel internacional, pero desafortunadamente pasa lo que te está pasando, que tú bien has explicado, que no han sacado la idea de resistencia a nivel global. No, y además con el silencio de los países frente, por ejemplo, frente a una circunstancia como la que vivimos con Trump, que todos los días dice algo parecido, o sea, con Venezuela, con Cuba, con cualquiera que muestre rebeldía, evidentemente el silencio que hay alrededor, no hay una contestación unificada de nuestra América, por ejemplo. Los pueblos incluso están confundidos en sus propios problemas. Y hay situaciones donde la gente no está comiendo, donde se ha quedado sin trabajo. Entonces ellos aprovechan para hacer estos grandes avances, porque no es casualidad. Cuando alguien dice, este Estado es mío, este Estado lo tengo ya entre una estrellita para incorporarla, te está avanzando lo que va a ser su política a mediano y a corto y mediano plazo. Que con Trump, obviamente, hay mil pruebas de que cuando él empieza a hablar de algún tema, trata de ejecutarlo. Y Venezuela es un ejemplo de eso, ¿verdad? Primero te pusieron los barcos, después hundieron las lanchas y un día te bombardearon. Y, y por más que lo preveas, la superioridad bélica es tan grande que de un día para el otro, de una noche para la otra, te encontrás con un país eh, ocupado, semiocupado, o con la idea de que seas la estrella 51. Ahí, obviamente, como vos decís, es muy importante los gestos. Y el gesto de defender a Esequibo y poner el cuerpo allí y decirles, no compañeros, por aquí no pasamos, hasta aquí llegamos, esta es nuestra soberanía que está en juego, está demostrando que Venezuela se va a defender, como puede, pero se va a defender. Y por otro lado, también hay otro ejemplo, y es muy importante recordarlo, aunque los medios de comunicación en Europa seguramente ni piensan en eso, es lo que está ocurriendo en Bolivia. Bolivia hace 6 meses que llegó un gobierno de extrema derecha que rompió con todo lo anterior, que restableció las relaciones con Trump, que restableció las relaciones con Israel, que trajo a la DEA, a la División Antinarcóticos de Estados Unidos, que sabemos que cuando metes a la DEA en tu país, el narcotráfico se multiplica, porque son parte del operativo de generar más acciones del narcotráfico. Y sin embargo, la población ahí sí, primero resucitó de las divisiones internas que habían provocado perder el gobierno. Pero además, ahí sí están confrontando. Y está todo bloqueada Bolivia. La Paz, la capital de La Paz, ya no se pueden entrar los alimentos y la clase media y la burguesía empieza a decir, nos están matando de hambre. ¿Quiénes? Los indios, dicen. ¿Quiénes? Los trabajadores. O sea, ahí sí la lucha de clase está descarnada. Pero es muy probable que con estos avances el gobierno o pierda la posibilidad de seguir generando políticas de despojo o tenga que renunciar. ¿Y qué es lo que pide toda la protesta que se está haciendo? Precisamente que se vayan, porque si en 6 meses no dieron ni una señal a favor de los trabajadores y de los campesinos, y sí dieron muchas señales a favor de la burguesía y del capital, evidentemente hay que enfrentarlos. Y no hay que perder más tiempo. No hay que esperar 4 años para cambiarlo. Hay
que enfrentarlos. Y esto Bolivia lo está haciendo, el pueblo boliviano tiene esa característica. Parece sumiso en algunas cosas, pero tiene un nivel y una conciencia de clase que siempre sale a relucir. Fue un pueblo que en 1 año y medio liquidó un golpe militar cívico y empresarial y lo tiró abajo. Parecía que había llegado el golpe para durar varios años y lo tiró abajo. Y ahora, en 6 meses, le está demostrando a Rodrigo Paz, que es un muñequito del escudo de las Américas que formó Trump en el continente, que no va a ir por ese camino, que no va a dejar que lo sigan humillando, despojando y burlándose de lo que es el mandato popular. Incluso los que votaron a Rodrigo Paz están en la calle bloqueando en este momento las calles de Bolivia. O sea que hay ejemplos de dignidad en la defensa de la soberanía por un lado, pero también hay ejemplos de rebeldía contra el capitalismo en todas sus formas. Y esto es lo importante. Y lo otro es lo que está pasando en Cuba, donde frente a la prepotencia, a más sanciones y más sanciones, ¿cuántas sanciones más quieren ponerle a Cuba? Si hace 67 años que Cuba está bloqueada, que Cuba no puede utilizar su soberanía para generar avance en un territorio pequeño, con poca población, y sin embargo el bloqueo no solamente no les alcanza, sino que quieren más y más sanciones. ¿Y cómo responde Cuba? Con dignidad. Responde: seguiremos aquí, seguiremos fortaleciendo la revolución socialista, les guste o no les guste. ¿Quieren dialogar? Dialogaremos, pero no el diálogo de me arrodillo ante tu prepotencia, que es lo que generalmente hacen nuestros gobiernos, tanto en Latinoamérica como en Europa. Se arrodillan ante el amo y el amo hace de ellos lo que quiere. Cuba está demostrando que se pueden tener todas las presiones del mundo, se pueden tener los barcos de guerra allí a pocas millas de la costa cubana, pero no hay bandera blanca, ni habrá bandera blanca. El pueblo cubano va a luchar si lo siguen hostigando, incluso si intentan un ataque militar, que esperemos que no ocurra, pero con estos tipos no podemos predecir absolutamente nada. La lógica no funciona, y tanto no funciona que hemos tenido esta semana episodios vinculados a Marco Rubio o a Donald Trump, en el sentido de este territorio es mío, o este país es mío, y hay que cortarles esas ganas de apoderarse de nuestros recursos por todas las vías necesarias. O sea, a veces sirve el diálogo, pero a veces no sirve el diálogo y hay que mostrar los dientes. Y hay que mostrarlos en serio, porque si se tiene representación popular, si hay representación de que un gobierno tiene el calor y el apoyo de su población, no hay que tener miedo para enfrentarlos. Aunque cueste realmente dolor, pero hay que enfrentarlos, porque con el imperialismo no hay posibilidades de hacer absolutamente nada que responda a lógicas de la política tradicional. Y lo han demostrado todos estos años y lo siguen demostrando, y nosotros tenemos que seguir tomando lecciones de esto para que en cada país produzcamos hechos, no para dar consejos a otros, sino para producir en cada país hechos revolucionarios. Sí, Carlos, que pienso que ya se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera muy rápidamente agregar un hecho, que tú hablabas de Bolivia, pero podemos hablar siempre de todos los lugares donde la revolución logró tener el mando político, que siempre el imperialismo intenta dividir por mil maneras, incluido la de la guerra cognitiva, que te paraliza, que con la inteligencia artificial te confunde la idea,
Pero es muy importante guardar el mando político, porque si Cuba resistió por 60 años es porque tiene el poder político. Si Venezuela sigue resistiendo a pesar del ataque, es porque no mandan las multinacionales como en Italia o como en Europa, sino manda un grupo dirigente que a pesar del golpe tremendo recibido, pero ha guardado el poder, es decir, que la autoridad que puede gestionar los recursos es la misma que ha sido golpeado. En Bolivia, ¿qué pasa? Que solamente la palabra de la lucha de clase, pero te destruyeron el liderazgo, porque hasta la imagen, hoy, ¿cómo se llama? El compañero Evo Morales está bajo juicio por una acusación tremenda de pedófilo, digamos, imagínense, con el caso Epstein, que está de todo lado, que utilizan para descalificar y que no han utilizado para descalificar a Nicolás, que no están utilizando para descalificar a los que siguen gobernando un país con 1000 dificultades que estamos apenas enunciando. Entonces es muy complejo en estos momentos históricos. Sí, pero si los pueden descalificar de 1000 maneras, pero si el pueblo les responde, evidentemente chocan contra un muro. A Díaz-Canel le han dicho de todo y sin embargo el pueblo le responde. A Maduro lo mismo, a Evo lo mismo. Lo pueden condenar a 20 años como han pedido al fiscal ahora, pero no se animan a detenerlo porque el pueblo lo defiende. Y esto es muy, muy importante. Ahora, si perdés el apoyo de tu pueblo, ahí empiezan los problemas en serio. Y eso ha pasado, porque ha pasado en Argentina a Alberto Fernández y a Cristina Fernández, que ganaron una elección y sin embargo el pueblo no los defendió porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y vino Milei. Y esto también ha pasado en Ecuador. En Ecuador pasó exactamente lo mismo. En cambio, en estos países que estamos nombrando, hay liderazgos. Hay liderazgos hackeados, amenazados, bombardeados, pero hay liderazgos. Y esto es la demostración de que se construyó a lo largo del mandato que te tocaba realizar, se construyó a favor del pueblo. Si no, el pueblo te da la espalda. ¿Qué es lo que se dice de Cuba siempre? Hay una dictadura que dura 67 años. Mira, si el pueblo cubano hubiera querido rebelarse, ha tenido 1000 oportunidades y no lo ha hecho. No lo ha hecho, porque está con lo que está haciendo el gobierno. Bueno, vamos a dar paso ya a nuestro invitado de hoy para tratar de seguir debatiendo estos temas que nos preocupan a todos y a todas. Abre brecha, Venezuela. Francisco Torrealba es una figura central en la arquitectura política y sindical de la Venezuela actual. Se desempeña como diputado a la Asamblea Nacional y es integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Su liderazgo se extiende al ámbito gremial, como vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, donde encabeza la articulación entre el poder legislativo y la clase obrera organizada. Sin duda estamos frente a un mundo que está cambiando en algunos aspectos para peor. Guerras, genocidios, extrema derecha en muchos gobiernos de América Latina y de Europa, e incluso la posibilidad de una guerra a gran escala en Europa contra Rusia. En todo ese marco, uno se pregunta dónde está y cuál es la fuerza de la clase obrera. Esa clase obrera que en distintos países fue columna vertebral del enfrentamiento contra el capitalismo. Hoy en América Latina estamos notando que las respuestas de las organizaciones sindicales a veces no están a la altura de las circunstancias y de la fuerza que tiene la extrema derecha o el capitalismo para sojuzgar a cada uno de nuestros países. Te pregunto,
¿Cómo ves ese proceso que en algunos lados es de involución, que en otros lados esa clase obrera es reemplazada por insurgencias barriales? ¿Dónde está la clase obrera hoy en América Latina? Bueno, la clase obrera respecto al imperialismo mantiene sus posiciones de lucha, mantiene su batalla permanente y constante en los procesos de formación y de politización de los obreros y las obreras. En el caso venezolano, han intentado muchas veces con los sindicatos amarillos pasarle por encima a la mayoría que representamos las fuerzas bolivarianas y revolucionarias y chavistas que estamos en el movimiento sindical venezolano. Por eso, nosotros una y otra vez hemos tenido claro y tenemos claro cuál es nuestro verdadero enemigo, quién es el responsable de las agresiones contra la República, quién ha atentado con nuestra economía y quién ha destruido nuestros ingresos y nuestra calidad de vida. Eso lo tenemos muy claro. Y también tenemos muy claro que solo un gobierno bolivariano, que solo un gobierno revolucionario, que solo un gobierno chavista, un gobierno socialista va a permitir recuperar el estado de bienestar social, como se está haciendo hasta ahora, como lo comenzó a hacer nuestro hermano presidente Maduro y lo sigue haciendo ahora nuestra presidenta encargada del cielo, Ina Rodríguez Gómez. La recuperación del estado de bienestar social de nuestra clase obrera está conectada con el sostenimiento del gobierno revolucionario. Así lo entendemos los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Y en nuestro entendimiento y en nuestra postura política y revolucionaria, acompañamos también a todos nuestros hermanos de clase de Latinoamérica y del mundo, que luchan desde su trinchera y que al margen de las dificultades no debemos dejar de luchar. Al margen de las complejidades no debemos perder los objetivos que tenemos planteados para seguir avanzando, para seguir consolidando cada vez más conquistas, para seguir haciendo cada vez más revolución. Nadie debe bajar la guardia, como decía el presidente Maduro, como nos dijo el presidente Maduro. Hay que mantenerse en combate permanente para asegurar que no haya retrocesos en términos de las conquistas alcanzadas y que nuestras reivindicaciones sigan siendo cada vez mayores. Hemos visto una gran participación obrera, nacional e internacional, en los días que precedieron el ataque criminal que llevó al secuestro de Nicolás Maduro, presidente legítimo de Venezuela, y de la primera combatiente, la diputada Cilia Flores. Ha habido una gran movilización. Te pregunto cómo está viviendo la clase obrera desde el punto de vista de la movilización, pero también del debate interno, lo que pasó el 3 de enero. Bueno, la clase obrera venezolana no ha dejado de participar desde el primer momento, desde la misma madrugada, la madrugada del 3 de enero de este año 2026, esa nefasta madrugada, esa sombría madrugada, donde fuimos agredidos. Desde ese mismo primer momento la clase obrera emprendió todas las acciones de protesta contra esa agresión, de protesta contra el bombardeo a Venezuela, de protesta contra el secuestro del presidente Maduro. Nosotros hemos mantenido nuestras voces en las calles gritando: los tienen secuestrados, los queremos liberados. Libertad para nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y libertad para nuestra primera dama, diputada Cilia Flores de Maduro. Estas actividades también han sido acompañadas por miles de asambleas en los distintos sindicatos, en los portones de las fábricas, en donde quiera que hay clase obrera revolucionaria. Se han protagonizado jornadas de recolección de firmas, jornadas de recolección de cartas para el presidente y para la primera dama, jornadas de marchas y de movilizaciones, de protestas, de pintas de murales,
de elaboración de pancartas y todo lo que tiene que ver con los comunicados que por miles ha producido la clase obrera venezolana, acompañada siempre de la clase obrera por la solidaridad de la clase obrera del mundo, por la solidaridad proletaria y en el ejercicio constante de la diplomacia proletaria que nos enseñó nuestro presidente Maduro, hemos mantenido la realización permanente de videoconferencias semanales para que el mundo y especialmente la clase obrera del mundo conozca directamente de nuestras voces cuál es la realidad de Venezuela en cada momento. Realidades muy complejas que algunas veces también pretenden ser usadas para manipular y para tratar de dividirnos. Realidades que nos hacen ponernos al máximo nivel de claridad política, como nos enseñó Hugo Chávez, como nos pidió nuestro hermano presidente Maduro, como nos convoca hoy nuestra presidenta encargada Delcy Eloína. Máxima claridad política para mantener la máxima unidad y con la unidad del pueblo sostener nuestro gobierno revolucionario. Y con nuestro gobierno revolucionario y nuestro pueblo exigir que liberen a Maduro y que liberen a Cilia. Los queremos de vuelta. Así lo gritamos desde la clase obrera venezolana. Hemos visto que ha habido una gran peregrinación nacional llevada a cabo para la presidenta encargada y la dirección nacional del proceso. ¿Cómo se está preparando la peregrinación por sectores? ¿Y cuál ha sido la respuesta a nivel internacional, considerando que tú eres uno de los coordinadores de la Central Sindical Bolivariana? ¿Qué respuesta hay y cuáles son los planes también rumbo a la audiencia del juicio que se está ilegalmente produciendo en los Estados Unidos contra Nicolás y Silvia? Con relación a la peregrinación nacional, nosotros queremos informar que ha sido un éxito total y absoluto. Recordarles a ustedes que la peregrinación, como le hemos llamado, en esta primera etapa, después de haber sido planteada como idea por nuestra querida compatriota bolivariana y presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la peregrinación se desplegó a lo largo y ancho de todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y esta peregrinación que comenzó el 19 de abril y que terminó el 1 de mayo con la gran movilización en Caracas de la clase obrera venezolana, esta peregrinación tiene importantes éxitos que deben ser registrados para la vida política contemporánea de nuestro país. Yo digo que es un éxito importante, por ejemplo, que a la peregrinación se hayan podido incorporar sectores diversos de la vida venezolana, no solo en términos de partidos políticos. Esta peregrinación obviamente fue acompañada y liderizada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual formo parte, y que es el partido más grande de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Pero lo importante es que no fue una movilización político-partidista ni del PSUV, ni siquiera de los partidos que respaldan la revolución bolivariana socialista chavista. No solo fue una movilización del gran polo patriótico Simón Bolívar entonces, fue esta peregrinación una movilización y un despliegue nacional. Aquí pudimos ver, también participando en las distintas actividades, a representantes y jefes de partidos políticos tradicionalmente opositores a la revolución bolivariana y que simplemente se sintieron convocados por la idea integradora, incluyente, que planteó nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, nuestra presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez. De manera que no quedó nadie del pueblo venezolano, no quedó ningún sector. Allí pudimos ver campesinos, empresarios, trabajadores, trabajadoras, cultores,
cultoras, deportistas, mujeres, jóvenes, mucha juventud, movilizada en todos los recorridos que se hicieron, en todos los trayectos que se caminaron, en todas las marchas que protagonizó el pueblo, todo. La peregrinación fue una actividad de toda la Venezuela que exige el cese total y absoluto, inmediato y definitivo, el cese absoluto, total, inmediato y definitivo de las medidas coercitivas unilaterales, que son obviamente ilegales y que ha impuesto, para causarle sufrimiento y dolor al pueblo venezolano, las ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, seguido, por cierto, en algunos casos, por otros gobiernos europeos y no europeos. De manera que a la agresión que comenzó Estados Unidos también se le incorporaron otros gobiernos y otros países. Y es ese sentimiento de rechazo a esa agresión lo que ha podido construir una voz casi única, casi unánime, casi total, casi absoluta de todas las venezolanas y venezolanos que desde las calles, en esta primera fase de la peregrinación, hemos exigido a viva voz el cese total y absoluto del bloqueo, el cese total y absoluto de las mal llamadas sanciones, el cese a la agresión contra Venezuela. Esta primera jornada de peregrinación, que comenzó el 19 de abril y terminó el 1 de mayo con la gran movilización de la clase obrera aquí en Caracas, donde yo estoy, fue una jornada exitosa y nos ha permitido arrancar desde ya una segunda jornada de peregrinación. Esta jornada de peregrinación tenemos planteado que pueda alcanzar a más de 100 ciudades y pueblos de Venezuela. Y en esas más de 100 ciudades, una por una, sector por sector, podamos seguir exigiendo lo que ya es un clamor, lo que ya es una demanda, que dejen de agredir al pueblo venezolano, que cesen y suspendan de forma total y definitiva las medidas coercitivas unilaterales. En estas luchas, en estas batallas, en estas peregrinaciones, hemos podido registrar, por supuesto, una gran solidaridad internacional. Desde la clase obrera, como dirigente de la Central Bolivariana, puedo decir que hemos tenido respaldo de muchas organizaciones sindicales en distintos lugares del mundo. Y esa solidaridad nosotros obviamente la agradecemos. Y esa solidaridad la correspondemos también con nuestra solidaridad. La solidaridad que la clase obrera venezolana y que la revolución bolivariana siempre ha experimentado a favor de las luchas justas y emancipadoras que llevan adelante otros pueblos del mundo. Por supuesto, en todas estas movilizaciones, en todas estas peregrinaciones, en todas estas marchas y concentraciones, siempre ha estado presente la voz de la clase obrera que exige libertad inmediata para nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, que, como se sabe, en una acción de agresión brutal, desproporcionada, injustificada, absolutamente ilegal, el 3 de enero llevó a que secuestraran a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y a su esposa, la primera dama de Venezuela, Cilia Flores de Maduro. Todas estas jornadas están conectadas con alcanzar un objetivo importante para la revolución, un objetivo ineludible para la revolución, que es lograr que el presidente Maduro y su esposa, la primera dama Cilia Flores, estén de nuevo aquí, más temprano que tarde con nosotros, en el lugar de donde nunca debió ser sustraído, en el lugar de donde nunca se lo debieron llevar, en el lugar donde lo queremos y de donde nunca debió ser secuestrado. Cuba, como Venezuela, están bajo fuego. En el caso de Cuba, no ha habido una intervención armada desde el momento de Playa Girón y de esa derrota sufrida por la gusanera cubana que intentó forzar
por las armas la idea del derrocamiento de Fidel Castro y el gobierno cubano. Pero actualmente ese ataque, esa presión, se hace de otra manera, obviamente tratando de asfixiar a Cuba, tratando de ahogarla económicamente y a la vez poniendo también frente a sus costas una buena cantidad de barcos de guerra estadounidense, como recientemente vimos el 3 de enero que ocurrió en Venezuela, el ataque que terminó con el secuestro del presidente Maduro y de su compañera. Pero Cuba está planteando resistir por todos los medios y buscar, como siempre lo ha hecho, el abrazo de la solidaridad internacional. ¿Cuál es tu opinión de qué más se puede hacer por Cuba para evitar que caiga ese bastión simbólico, pero también omnipresente de lo que significa una revolución nacional e internacionalista? Bueno, por Cuba tenemos que seguir haciendo todo lo que hemos hecho hasta ahora, por lo menos desde la República Bolivariana de Venezuela. Comandante Chávez trascendió de la retórica a la práctica, del discurso a la acción. Comandante Chávez, no solo con Cuba, sino con toda Latinoamérica y especialmente con el Caribe, siempre demostró que es posible hacer más en términos de solidaridad. Y nosotros desde acá, desde Venezuela, obviamente rechazamos cualquier agresión contra la hermana República de Cuba, cualquier agresión contra el pueblo cubano. Cuba y Venezuela son países hermanos y somos países de paz, como toda la región centroamericana y caribeña. No se justifica que en una región que ha defendido las banderas de la paz y que ha declarado zona de paz a sus territorios sea agredida por una posición hostil de un gobierno que no termina de entender que la mejor forma de convivencia pacífica es el reconocimiento y el respeto del orden y del derecho internacional. No es subvirtiendo las reglas, no es agrediendo pueblos, no es faltándole a las soberanías de nuestros países como se va a poder vivir en este planeta. Todo lo contrario, es necesario que los gobiernos de los imperios, que los gobiernos de las potencias, de los países poderosos, entiendan que hay que respetar la dignidad de los pueblos y su determinación a ejercer y defender plenamente su soberanía, como la defendemos nosotros acá en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Mandamos un abrazo a todas y todos, ustedes, los hermanos y hermanas de Italia y del resto de los países de Europa y del mundo, desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la ciudad, el campo y la pesca de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Aquí seguimos, en pie de lucha, leales siempre, traidores nunca. Nosotros venceremos. Un abrazo, queridas hermanas, queridos hermanos. Y hemos llegado al final de este programa, de este nuevo programa de Abre Brecha Venezuela. Esperemos que la próxima semana tengamos el apoyo de ustedes a nivel de sugerencias y planteos para seguir en este camino que nos hemos impuesto de combatir el discurso único y tratar de generar en los momentos difíciles que vivimos espacios de libertad de expresión, de opinión, y que tengamos la posibilidad de seguir hablando de la verdad de nuestra patria grande. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Ah.